En la presentación vamos a ver 3 temas, ¿ya? Accidente cerebrovascular, trauma encefalocraniano y lesión medular. Ya me comentaron que ya habían visto neurología, entonces la idea es ver la parte más de rehabilitación y de qué nos enfocamos nosotros como rehabilitadores al poder, para poder, qué parte de la fisiopatología y qué parte de cada una de las áreas nos tenemos que fijar para poder rehabilitar bien a los pacientes. Entonces, el primer tema es el accidente cerebrovascular, que ustedes saben que en general se desarrolla de forma rápida, tiene como una temporalidad vascular, que es lo que uno le dice, eh, que hay una perturbación focal, o sea, tengo una focalidad neurológica y que dura un tiempo porque se genera un daño efectivamente, ¿ya? A nivel cerebral. Voy a superar esto. Hay una guía GES de accidente cerebrovascular en mayores de 15 años y más. Esta guía GES es bastante antigua, pero habla del diagnóstico que probablemente ustedes vieron los tipos de tratamiento que existen, como de las trombolisis, las escalas que se hacen cuando el paciente ingresa a la urgencia, etcétera. Y de la parte que me interesa ahora que ustedes conozcan del GES es que incluye la rehabilitación, que durante la hospitalización el paciente ingresa, ¿saben lo que es una UTAC, cierto? Unidad de tratamiento. Sí, Sí, unidad, tratamiento. ya. Entonces, una vez que el paciente ingresa a UTAC, nosotros tenemos 48 horas desde que el médico indica rehabilitación para que un kinesiólogo o cualquier profesional de rehabilitación vea a este paciente y lo evalúe. La idea es que no pasen 48 horas. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, la evaluación fonoaudiológica para ver si el paciente tiene un trastorno o no de deglución, eso, ojalá no pasen 48 horas en que el paciente esté con sonda nasogástrica esperando eso, ¿ya? Entonces, pero el GES sí marca plazos para que eso sí se cumpla. De la parte ambulatoria, una vez que el paciente se da de alta, les voy a contar el caso específico del hospital. En el hospital, la mayoría de estos pacientes se va con domiciliaria cuando pertenecen a la microárea, hospitalización domiciliaria. Entonces, hospitalización domiciliaria o los hospitales periféricos, que son los más chiquititos, de menos complejidad, siguen siendo, contabilizándose como días de hospitalizado. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente es dado de alta, de hospitalización domiciliaria, que cuenta como una hospitalización, empieza la parte ambulatoria. Y ahí nosotros tenemos 15 días desde que se da esa alta, hasta que lo tenga que ver algún profesional de rehabilitación, ¿ya? Nuevamente, cada región es distinto, ¿ya? Cada servicio de salud es distinto. Nosotros como hospital, como somos poquitos fisiatras, usamos cualquier profesional de rehabilitación como la primera atención. Ojalá que sea el más pertinente, obviamente. Incluye las ayudas técnicas que les mencioné el otro día, que bastón, cojín o colchón, y una silla de ruedas. Y ahí tiene sus plazos específicos. Y eso también tiene sus días para poder cumplirlo. Como les conté en en la primera clase, el andador no sería pertinente, obviamente, porque no puedo hacer prensión con los demás. ¿Ya? Después, ¿cuál es la idea de la rehabilitación en el accidente vascular? La idea de la rehabilitación del accidente vascular es que yo evite que en el fondo el daño neurológico, el déficit neurológico generado por la lesión sea el menor posible, ¿ya? También disminuir la incidencia de complicaciones prevenibles, o sea, si es que por inmovilización el paciente se va a complicar más, puedo prevenirlo de alguna forma y es moviendo al paciente. Les voy a contar igual otros ejemplos un poquito más adelante. También se ha visto que la rehabilitación en el accidente vascular, si yo la inicio precozmente, no tan precozmente, no cuando hay inestabilidad, pero cuando ya el paciente está estable, si yo empiezo a hacer rehabilitación, el paciente va a estar menos tiempo hospitalizado, va a recuperarse su funcionalidad tal vez antes, o va a poder ser más independiente para poder irse a su domicilio. Con respecto a la familia, en la rehabilitación cumple un rol súper importante en conocer a la familia antes, cuando está hospitalizado, ingresa, nosotros hacemos entrevista a la familia, cómo era, como para saber la funcionalidad. Muchas veces estos pacientes tienen afasia o tienen otros trastornos, entonces nosotros lo que hacemos es tener que preguntarle a la familia o a los cuidadores cómo era el paciente antes,
Y con esa información nosotros trabajamos, porque decimos, no vamos a, como les contaba antes, como no vamos a trabajar que el paciente corra una maratón si en realidad en su casa con suerte iba caminando a la cocina. Entonces tenemos que ir como eh, apoyándonos de las familiares y buscando las expectativas y también aprendiendo parte de la anamnesis para salir de ella. ¿Ya? La idea es optimizar los resultados funcionales, que el paciente logre la mayor funcionalidad posible para las condiciones en las que esté y que se reintegre socialmente, bien, que vuelva a hacer las cosas que hacía. Esto es lo que sale en la guía MINSA, como les dije, es bien antigua. Yo no sé si están en planes de actualizarla, pero siempre esa es como nuestra base, ya para todo. Entonces aquí les dejo un ejemplo de por qué es importante que nosotros como rehabilitadores no lleguemos, veamos al paciente y tomemos como, o como médicos generales también, no tomemos el diagnóstico como una cosa como aislada. ¿Ya? Espérenme un segundito, que tengo que ir a abrir la puerta. Entonces, si es que nosotros llegamos y el paciente ya tiene la imagen tomada y tiene los síntomas como claros, la anamnesis que ya la tengo, ¿qué es lo que yo me gustaría que ustedes hicieran? Que en el fondo, cuando lleguen a ver al paciente, vuelvan a hacer la historia, aunque en el papel diga una cosa, que vuelvan a entrevistar a la familia y vuelvan a evaluar a ese paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un caso que ha pasado, ¿ya? Entonces, un paciente de 70 años que acude al servicio de urgencias por una hemiplegia izquierda y afasia. ¿Qué les llama la atención de esa combinación? ¿Sí? ¿Alguien? ¿O qué les interesaría saber de la anamnesis eh, para determinar por qué esta frase a mí me suena raro? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Ya, que bien. Primero, lo importante acá es buscar si es que el paciente, cuál era su lateralidad antes del accidente vascular, ¿ya? Si el paciente era diestro, probablemente su lado dominante es el lado izquierdo, ¿cierto? Cerebralmente. Si tengo una hemiplegia izquierda, quiere decir que el daño que se generó por el accidente vascular es probablemente derecho. Entonces, si tengo una fascia, no es compatible con el cuadro clínico. No sé si le hace sentido. ¿Sí? ¿No? El área que se afecta en la fascia, siento que estoy hablando sola. No sé si me están escuchando. Sí, doctora, se escucha. ¿Sí? Ah, ya. Ya, eso. Entonces, eso es lo que tienen que investigar, como que cuando no les haga sentido una, algo clínico, que tengo, por ejemplo, una hemiplegia izquierda y que la lesión sea al lado izquierdo, si no les hace sentido, tienen que volver a indagar en la historia, ¿ya? Eso es como lo muy burdo, como que en el fondo que sea izquierda la lesión. Pero en este caso es un poco más al detalle. Eh, Siempre hay que saber cuál es la lateralidad del paciente. Si el paciente es zurdo y se afecta su lado dominante, va a ser todo lo contrario a la sintomatología que va a tener el paciente, ¿ya? Entonces, por eso como que busca que investiguen qué es lo que está pasando más allá de lo que aparece en la ficha clínica y en la imagen. Entonces, la clínica. ¿Ustedes vieron el NIH con el doctor Urrutia? La escala, para ver el tema de la trombolisis, ¿no? Ya que para poder decidir si es que se hace una trombolisis o no, se toma esa escala en la urgencia y después se ve el cambio que hay en esa escala después post-trombolisis, ¿ya?
Eso, por eso le puse como que esa es una escala para la fase más aguda. Para la valoración global de las funciones de la actividad de la vida diaria es lo que les dije en la clase, en la primera clase. Y con respecto como a cosas más específicas de accidente vascular, hay escalas que hablan de, que evalúan cada dominio para ver cuál está en déficit y, como les explicaba antes, qué área voy a tener que trabajar, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, esa de la American Heart Association. Entonces tenemos dos fases de mejoría, ¿ya? La primera fase es la espontánea, que no hay mucho, nosotros no podemos hacer mucho desde el punto de vista de rehabilitación. En el fondo es la fase donde el tejido se recupera y que tiene que ver con el edema perilesional, con los procesos inflamatorios que ocurren y con esa zona como de penumbra que se genera con la lesión isquémica, ¿ya? Y después tenemos la mejoría a largo plazo, que ahí es donde nosotros podemos hacer cosas al respecto. Y ahí es donde esos cambios que se pueden generar se le atribuyen a la plasticidad neuronal, ¿ya? Ahí es donde nosotros podemos aprender nuevas habilidades motoras, perceptivas, cognitivas, lo que sea que hayamos perdido. Y eso sí está modulado por las terapias de rehabilitación. Entonces, por eso es importante considerar que si es que hay una lesión, la primera etapa es independiente de la rehabilitación o de la cantidad de movimiento que yo le haga al paciente. Ya la fase muy inicial. Después sí es modulable, ¿ya? Y siempre obviamente con un tope, no voy a recuperar esa parte isquémica. Profesora, una pregunta. Bueno. ¿La plasticidad neuronal se ve afectado por algún factor del paciente? Por ejemplo, si es más mayor o algo así. Sí, ahí lo vamos a ver, ahí les voy a mostrar. ¿Ya? Mira, este estudio es súper antiguo, pero es súper es interesante y que nosotros en esto basamos la cantidad de tiempo que usamos, que hacemos terapia a los pacientes, ¿ya? Acá habla de las semanas desde que ocurre el accidente vascular y el porcentaje de recuperación que tienen los pacientes a su máxima funcionalidad posible. Entonces, como pueden ver, al principio siempre van a llegar a una meseta, y la meseta en general la adquieren entre los 6 meses y el año. Entonces uno no indica rehabilitación o no se hacen terapias tan intensivas de rehabilitación en los periodos posteriores, porque en realidad se ha visto que no hay un beneficio claro. Sí, de hacer sus actividades de la vida diaria, del fondo de participar en su comunidad, etcétera, pero así como de terapias kinésicas focalizadas en la rehabilitación, solo en la fase inicial, en los primeros meses. ¿Ya? Como la fase subaguda. Y ya después de los 6 meses uno empieza ya a hablar de secuelas en los pacientes. Obviamente va a variar en el tipo de accidente vascular, los accidentes vasculares hemorrágicos, como tienen un periodo de reabsorción, igual puede producirse un poquito más de plasticidad, entonces puede demorarse un poco más este proceso de recuperación, pero en general en lo isquémico se marca harto el periodo de los 6 meses. Nosotros en el hospital lo que hacemos es que el paciente está máximo, después de un accidente vascular, 6 meses en el hospital y después continúa rehabilitación en su CEFA, ¿ya? O CCR. Bueno, aquí este es otro estudio que también les quería mostrar, pero en realidad lo principal es que últimamente se ha acotado incluso más de los 6 meses. Se habla de que entre los 3 y 6 meses es el mejor periodo para rehabilitar, y después en realidad los cambios, hacer más terapia no significa que vamos a tener mejores resultados, ¿ya? Hay gente, eso es muy difícil que el paciente entienda. Nosotros en general nos cuesta mucho dar de alta a los pacientes después de los 6 meses al año, porque tienen el concepto, que está correcto, de que más ejercicio van a mejorar más, pero siempre van a llegar a esta meseta. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar que a pesar de las terapias no mejora, sabemos que empezó a llegar ya la meseta en las distintas áreas, y ahí lo derivamos a los consultorios para que continúe más otro tipo de rehabilitación, no la parte más intensiva. Aquí tenemos otro también, bueno, esto habla un poco de lo mismo en el fondo, de la cantidad de meses, de dónde se benefician más los pacientes de la rehabilitación después de un accidente vascular. Y acá quiero hablarles de un concepto que para nosotros en rehabilitación es súper importante, que es la espasticidad. La espasticidad es un fenómeno de rigidez del tono muscular que es velocidad dependiente, ¿ya? Cuando yo muevo a un paciente,
Si yo lo muevo lento, el paciente probablemente no va a tener ninguna limitación. Pero si yo muevo a un paciente que tiene un accidente vascular después de unas semanas de que ocurre el accidente vascular, si yo lo muevo rápido, se va a generar un tope, una rigidez. ¿Ya? Es una respuesta normal del tono muscular después de una plegia, de una pérdida de la fuerza muscular. En estos pacientes, en los pacientes con lesiones centrales, lo que pasa es que a medida que la fuerza baja, la espasticidad empieza a aumentar progresivamente. Entonces, si ustedes, es muy típico, pues no puedo hacer la más acá, pero es muy típico que el paciente con accidente vascular, ustedes lo van a ver caminando como con la mano hacia adentro, como en triple flexión del brazo, y con el pie también hacia adentro y como cogiendo. No sé si lo han visto en la clínica. ¿Ya? Y nosotros, eso es una espasticidad, una rigidez que se generó como consecuencia. Porque si uno piensa, si fuera solamente la pérdida de fuerza muscular, tendría el brazo pléjico y caído. Pero si ustedes ven los pacientes más crónicos con accidentes vasculares, sí generan una postura bien rígida. ¿Ya? Eso es culpa de la espasticidad. Y la espasticidad va mutando un poco a medida que yo recupero el control motor. Mientras yo vaya recuperando el control motor, esta espasticidad debería ir disminuyendo, ¿ya? Pero sí tengo un periodo posterior al accidente vascular en que la espasticidad es muy alta. Y, y genera, eso, la espasticidad al final va a generar mayor discapacidad porque es un paciente que, además de no tener fuerza, no tengo movilidad y al no tener movilidad, ni siquiera el cuidador lo puede vestir, por ejemplo. ¿Ya? También es importante la espasticidad en que cuando mucho tiempo las articulaciones o la musculatura y los tendones permanecen mucho tiempo en una misma posición, pueden quedar en esa posición, entonces después es muy difícil recuperarlo. Y también lo otro importante con respecto a la espasticidad es que, como les decía, en un primer momento del accidente vascular hay una flacidez muscular, ¿cierto? Y después se empieza a aumentar el tono. Entonces, si yo veo un paciente que está en low TAC, recién con un accidente vascular de días o de una semana, y lo movilizo y está rígido, probablemente tenía una secuela previa. Es muy poco probable que sea un accidente vascular nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la espasticidad no se desarrolla en horas ni en días. O sea, se requiere por lo menos una semana. Entonces es súper importante evaluarlo. Siempre velocidad dependiente. Ahí cuando nos veamos el 26 les voy a enseñar a cómo evaluarlo, ¿ya? Y acá está un poco lo que me preguntaban, los factores de mal pronóstico funcional son los que se relacionan con la menor plasticidad cerebral. La edad más avanzada, cuando tengo una hemiplegia, una hemiparesia grave, o sea, no tengo nada de movimiento porque el daño cerebral es grande. Cuando tengo incontinencia urinaria también, porque me marca que el grado de lesión es mayor. Y cuando yo tengo ya una discapacidad inicial grave. Por ejemplo, si yo el primer día del accidente vascular perdí toda la fuerza y tengo un daño, una discapacidad, un NIH muy malo al inicio, probablemente ese paciente va a ser de más mal pronóstico y también, por eso también se relaciona con el tema de la trombolisis, ¿ya? También hay otros factores que los agregué como extra, pero que son importantes al momento ya más de la rehabilitación propiamente tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad concomitante avanzada, que por ejemplo, no sé, estoy en diálisis o tengo otras cosas, otros trastornos, es más difícil tener una buena adherencia a la rehabilitación, ¿ya? Por ejemplo, la demencia también, pues la facilidad del paciente que va a tener para poder adherir a las terapias va a ser peor. Si tengo una heminegligencia, también es muy difícil integrar. Hay mecanismos de cómo integrar el hemicuerpo, pero es difícil. Cuando la parálisis flácida dura más de 2 meses, o sea, que la espasticidad pasan 2 meses y todavía no aparece, eso es como de mal pronóstico, es de muy lenta progresión, ¿ya? Cuando hay una disfagia grave, que requiere, no sé, la instalación de una gastro, si es que hay un reposo en cama prolongado, porque probablemente genere contracturas a nivel articular y después no pueda generar, o sea, rehabilitar totalmente por culpa del reposo prolongado. Cuando hay depresión,
principalmente por la adherencia nuevamente a las terapias y cuando hay intervalos muy largos entre que pasa el accidente vascular y empiezo la rehabilitación, que es lo que la guía GES previene. Acá. Entonces tenemos como 3 fases de la rehabilitación. La primera fase, como les digo, no hay que empezar tan precozmente, el paciente tiene que estar estable fisiológicamente, y ahí empezar con la rehabilitación, ojalá 5 veces a la semana durante el periodo de hospitalización, que es el low-tac. La fase subaguda es cuando ya hablamos de la parte más ambulatoria, en donde, no sé por qué, fase subaguda, y en general, ¿a quiénes le vamos a hacer terapia de forma ambulatoria en el hospital? A los pacientes moderados, a los pacientes que van a tener una posibilidad de rehabilitarse. Si el paciente sale de la hospitalización postrado, no le vamos a dar necesariamente, o sea, el objetivo, la rehabilitación no va a generar un cambio tan significativo, lo mismo que si un paciente sale caminando sin ningún déficit, ¿ya? Entonces, un 80% de los pacientes que salen de la hospitalización tienen un grado de discapacidad moderada y a esos pacientes son los que sí se van a beneficiar de la rehabilitación intensiva de alta complejidad hospitalaria. Y después, claro, se derivan a los CEFAM, como les mencionaba. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se cumplan los objetivos funcionales, hasta que alcancen la meseta que vimos antes, o hasta que el paciente decida finalizar. Si el paciente no quiere hacer terapia, no hay que obligarlo, obviamente. Eso, aunque los familiares quieran. Ya, ahora vamos a ver, no sé si tienen preguntas con respecto al accidente vascular. Pongan una manito ahí. Cuando hablaba de la discapacidad inicial grave, ¿se refiere a que el paciente ya viene discapacitado de antes o que en el No, momento en que le ocurre es grave? claro, que en el fondo llega y el paciente tiene una plegia total. En el fondo que llega con una discapacidad grave al inicial, no de que viene de su casa antes de que le pasara el accidente. Como que la primera evaluación es muy discapacitada. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. La espasticidad ahí se las voy a mostrar más. El doctor Sangüesa les hizo marchas. ¿Les mostró tipos de marchas o no? Ah, no, porque también lo hizo online. Ya bueno, el 26 vamos a hacer una actuación de las marchas. ¿Ya? Ya, con respecto al TEC, no sé si lo vieron en Neuro. ¿No? Ya, súper. Podemos pasar más. En el TEC, bueno, la etiología también lo tienen que haber visto ahí en Neuro, que en general en adultos mayores son por caídas, en adolescentes y adultos jóvenes accidentes vasculares, y también acá harto accidente vehicular y golpes en Rancagua. Con respecto a la fisiopatología, la, el- las respuestas fisiológicas del cerebro al TEC son súper complejas. Y hay cascadas de muchos procesos como neuroquímicos y metabólicos a distinto nivel que generan alteraciones motoras que no son tan clásicas como las de los accidentes vasculares y en general son en más de una región del cerebro, entonces son como bien complejas. Además se producen en poblaciones distintas, o sea, el adulto mayor con un TEC puede comportarse muy parecido a un accidente vascular, pero en general son pacientes jóvenes, entonces el cerebro es muy reactivo a generar como nuevas respuestas, es mucho más complejo la clínica, ¿ya? Ahí, bueno, fisiopatología la tienen que haber visto, voy a avanzar para que no terminemos tan tarde, ¿no? Ya, y el daño axonal difuso es lo que quiero que les quede súper claro. Cuando se genera un daño axonal difuso, no va a haber una focalidad clara, pueden haber cosas muy saltadas en el examen físico, ¿ya? Eso genera como interrupciones
microscópica de los axones, entonces yo puedo en la imagen ver un hematoma o no ver un hematoma y tener los mismos síntomas en un paciente, ¿ya? No necesariamente, a ver, la resonancia ahora ha ayudado un poco a que se vean un poco más en detalle las lesiones cerebrales, pero puede que no tenga una lesión cerebral clara, pero sí tenga una clínica súper marcada, por ejemplo, de agitación psicomotora, de temas conductuales, y que en la imagen no se ve nada o no requiere una intervención, no sé, por parte de neurocirugía, por ejemplo, ¿ya? Es una lesión mucho más pequeña y que no es perceptible. Entonces también, al igual que el accidente vascular, hay una primera etapa en que se genera como una cascada inflamatoria y después viene la parte de la neuroreparación, ¿ya? Y ahí es donde nosotros como podemos intervenir en la parte de rehabilitación. Estos pacientes también, bueno, el Glasgow, yo creo que lo han visto, el puntaje Glasgow, ¿sí? Sí, ya, bueno. El Glasgow está hecho para, para TEC, ¿ya? Es una escala específica de TEC, pero que después se usó para el resto de las enfermedades que tienen compromiso cognitivo o de conciencia en realidad. Y bueno, se ha visto que cuando el paciente tiene un Glasgow menor a 5 en el sitio del accidente o al ingreso, en las primeras 24 horas, probablemente ese paciente va a fallecer. O sea, el daño es, más allá de la magnitud del daño, lo importante es la clínica, de qué tanto compromiso de conciencia tiene, ¿ya? Hay varios signos de mal pronóstico, como la edad avanzada, porque tengo menos reserva a nivel cerebral, entonces andan peor. Cuando la severidad de la lesión, el TEC se define si es que es severo o leve, moderado, severo, según el grado de Glasgow que tiene al principio, ¿ya? Cuando tengo un Glasgow bajo inicialmente, él es de peor pronóstico. Cuando tienen trastorno de conciencia, por ejemplo, no se acuerdan. Es muy frecuente que no se acuerden del accidente, pero cuando tienen compromisos más prolongados, también es un factor de mal pronóstico de cómo va a evolucionar este paciente con un TEC, ¿ya? Lo mismo que la amnesia postraumática. También hay hallazgos imagenológicos que nos predicen qué tan mal va a andar ese paciente, y clínicamente signos que marcan como mucha gravedad son, por ejemplo, que ya tenga signos son súper obvios, pero que no tenga un reflejo fotomotor, que tenga anisocoria, por ejemplo. Uno sabe que el paciente probablemente se está enclavando, entonces en realidad no van a andar bien. Por eso es súper importante hacer el examen físico del paciente. Otra cosa importante de los TEC, que en general no son aislados, no es como que el paciente solo se pegó en la cabeza, siempre, la mayoría de las veces se asocia al politrauma, entonces hay que buscar lesiones medulares, hay que buscar lesiones a nivel de otros segmentos, y también al revés, pues, si yo veo un politrauma tengo que pensar siempre que hubo un TEC, ¿ya? Eso. Con respecto a las secuelas, lo más clásico es que se hable de las convulsiones post-TEC, ¿ya? Y que en el fondo todos estos pacientes, cuando tienen compromiso de conciencia, les dejan levetiracetam como preventivo hasta que se les hace un electroencefalograma, y ahí se descarta que tengan ondas epilépticas, y ahí se les saca el levetiracetam. Pero, claro, esta como reorganización sináptica que se genera con el golpe, en general puede producir un síndrome convulsivo posterior y incluso una epilepsia propiamente tal, secundaria al impacto. Poco, y de estas otras dos se habla poco, que en el fondo son el riesgo de una enfermedad degenerativa. Tanto el Alzheimer como el Parkinson se han asociado a haber tenido como un proceso de neuroinflamación persistente por culpa del TEC, y que genera finalmente una neurodegeneración. Y también está la encefalopatía traumática crónica, que en el fondo se ve en traumas reiterados. Puede ser,
en ciertos deportes, ciertas actividades traumáticas, donde se genera una encefalopatía finalmente por culpa de este micro daño constante y crónico, ¿ya? En general se ve más que en algo motor, se puede evidenciar en trastornos conductuales, como de control de impulso. Y eso es lo más difícil de tratar en los TEC. Cuando ustedes vean el TEC, como que el TEC siempre, el paciente cuando está hospitalizado, son pacientes que tienen mucho delirium, que tienen mucha agitación psicomotora, que en general les dejan muchos medicamentos para controlar esa agitación psicomotora, y que en el fondo, porque el cerebro está todavía como tratando de adaptarse a esta nueva situación. Después baja eso y aparecen más los síntomas motores, porque obviamente si tengo al paciente dormido no voy a poder evaluar también la parte motora y el déficit motor. Y ahí es cuando entramos nosotros. Bueno, igual deberíamos entrar en la parte hospitalizada, pero no nos llaman. Y ahí cuando se van de alta y no pueden caminar, lo vemos nosotros, hacemos la parte más motora, y después lo que se ve en estos pacientes es que lo que más persiste y lo que más genera un daño a nivel familiar y del rol de la participación en sus comunidades es el problema de las relaciones interpersonales por culpa del control de impulso. Estos pacientes están siempre muy frontalizados, y eso genera como el cambio de los roles en las familias, genera problemas a nivel del núcleo familiar, y muchas veces, como son gente joven y que tuvo accidentes por culpa de esto, tienen temas con el control de impulso y vuelven a repetir las acciones o las actividades que los llevaron a generar este TEC. Entonces, es súper complejo el manejo. Nosotros tratamos de hacer un apoyo psicológico, pero también pues, es súper mala la adherencia, a menos que tengan una muy buena red de apoyo, porque los pacientes en general no tienen una autopercepción de lo que está pasando, ¿ya? ¿Sí? Depende del daño. Hay pacientes, mira, depende del trabajo y depende del daño. Tengo pacientes, por ejemplo, cuando son más jóvenes hay mejor pronóstico, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, vi un paciente que hace 3 años tuvo un accidente en moto, y que hoy día lo di de alta, y le pregunté un poco del control de impulso, y él mismo me relataba, me decía, ahora me doy cuenta de cuándo tengo que parar, por ejemplo, de como que pienso algo y yo mismo me doy cuenta de que no tengo que decir lo que estoy pensando. Antes llegaba y lo tiraba, llegaba y lo decía. Entonces la mamá estaba desesperada. Y ahora, claro, a lo mejor no puede tener un trabajo que requiera una agilidad mental muy alta, pero estaba haciendo, por ejemplo, como personal trainer, estaba trabajando. Y entonces, como que si tiene una ocupación en la que no tenga que tener una rapidez mental muy rápida, o que no sea inadecuado decir ciertas cosas, puede tener una recuperabilidad laboral. Obviamente igual te deberían sacar la credencial de discapacidad y tener un porcentaje de discapacidad asociado. Sino, todo va a depender del grado de secuela, ¿ya? Pero en el TEC lo que menos se habla es la parte conductual, y es la que más afecta al final a la familia y a los pacientes. Ya. Y lo último que les voy a mostrar de neuro son las lesiones medulares. Acá los mecanismos son súper parecidos entre el accidente vascular, el TEC y la lesión medular, porque actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y también tiene como estas dos fases, en donde primero hay una fase como inflamatoria, que después eso baja, y de ahí puedo trabajar un poco más la plasticidad cerebral. Aquí, en general, pueden haber dos casos. Uno es que se genere una lesión, o sea, pueden haber varios casos. Una lesión motora solamente, una lesión sensitiva solamente, o una lesión autonómica solamente, o las tres juntas o combinaciones, ¿ya? También el trauma puede ser como una contusión medular que dure un tiempo y que después se recupere, o puedo tener ya francamente una lesión medular, que es como lo clásico de las paraplegias y tetraplegias, y que dependen del nivel en donde ocurre los síntomas que voy a tener. Entonces, está la lesión primaria, estas disrupciones axonales, vasculares, y que generan al final
edema, isquemia, y que eso genera secundariamente la lesión medular, ¿ya? Claro. Y nosotros lo que podemos hacer es trabajar sobre la lesión secundaria, ¿ya? No la primaria que se genera en el momento del accidente. Inicialmente los síntomas son un poco distintos, ¿ya? Un poco distintos a lo que uno ve en el paciente crónico con una lesión medular. Inicialmente lo que hay es un shock neurogénico. El shock neurogénico es un estado fisiológico transitorio en donde se desaparece cualquier reflejo que yo tenga bajo el nivel de la lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el un poco más arriba, T11, por ejemplo, en la nivel torácico, de ahí hacia abajo mi médula se bloquea cualquier tipo de reflejo. Entonces yo trato de sacar los reflejos, por ejemplo, rotulianos, y no me aparecen, están abolidos, ¿ya? Porque desapareció la actividad simpática. A pesar de que el reflejo no requiere que la información suba hasta nivel central, igual no se genera el reflejo, porque está como en shock neurogénico, está como reaccionando esta médula, ¿ya? Después de unos días, voy a tener hipoactividad, flacidez y arreflexia. Y después empieza a aparecer, con los días empieza a aparecer una hiperreflexia, empieza a aparecer, ya no tengo una flacidez, sino que tengo empieza a aparecer la espasticidad también que está presente en el accidente vascular, y así, ¿ya? Cuando son las lesiones más altas, hay más probabilidad de que tenga un shock neurogénico. Y es súper importante determinar cuándo cambia, porque ahí el momento en que se acaba el shock neurogénico es cuando yo empiezo a hacer la rehabilitación intensiva. Antes la idea es que no, porque no va a haber beneficio. En general, las lesiones medulares son 4 veces más frecuentes en hombres. Las mujeres en general también tienen mejor recuperación neurológica, aunque no tengan rehabilitación. Y en general los hombres tienen más beneficios de la rehabilitación que las mujeres, ¿no? Datos sociodemográficos. Ya, y aquí, estas son como las cosas que me interesa que se acuerden, que unos factores de mal pronóstico funcional es que en la resonancia yo tengo un edema extenso, por ejemplo, a nivel medular, o una hemorragia, que eso me va a generar presión en esta cavidad, y lo que va a generar es isquemia finalmente de más zonas de las que se lesionaron inicialmente, ¿ya? Cuando el nivel es alto, o sea, mientras más cefálico está la lesión medular, el pronóstico funcional es peor, obviamente. Cuando las lesiones son completas y no incompletas, también es más grave. Cuando hay dependencia ventilatoria, también es más grave. Ahí, ojo, siempre tengan cuidado cuando vean un paciente con una lesión medular. Si el paciente tiene compromiso respiratorio, no necesariamente es por culpa de la lesión medular. Si es que ustedes se acuerdan un poco de anatomía y esas cosas, el frénico sale de nivel C4, entonces si yo tengo una lesión medular bajo C5, en teoría mi diafragma debería estar funcionando. Entonces si es que no tengo una buena función respiratoria o ventilatoria y no tengo un buen movimiento como fuelle pulmonar, probablemente no sea por la lesión medular, sea porque o estuve mucho en reposo o porque me sedaron demasiado, y no sea necesariamente porque tenga una lesión asociada. Entonces, eso es muy importante. No relacionar, relacionar el nivel de la lesión con los déficits que voy a tener. A mayor edad también peor pronóstico funcional, y cuando hay trastornos psicológicos asociados, porque generan menos adherencia a los tratamientos y finalmente no andan bien. Porque, por todo. Ya, y con respecto a los factores de buen pronóstico funcional, cuando yo tengo una lesión incompleta, las lesiones incompletas se definen como las lesiones que cuando yo los examino, conservo indemnidad sensitiva o motora, y les voy a explicar cuál, a nivel sacro. Si es que yo a todos estos pacientes,
cuando uno los evalúa, tienen que hacerles un tacto rectal, ¿ya? El tacto rectal es para evaluar la última región sensitiva y motora posible. Entonces, al hacer el tacto rectal no es como el examen de próstata, sino que lo que uno hace es ver si es que el paciente siente y si es que el paciente tiene una contracción anal voluntaria. Si las dos cosas están presentes, probablemente la lesión, hay algo de, o sea, en la médula, al final se genera o sea, hay algo conservado, ¿ya? Puede que en algún nivel haya algo más conservado, pero yo evalúo el último nivel como para ver si pasa la información hacia mí. Por eso es súper importante hacer el tacto rectal. La presencia de músculos con M, el grado de fuerza muscular, si es que yo tengo, por ejemplo, algo de conservación de la fuerza muscular en algún músculo aislado bajo el nivel de la lesión, también es un signo de mejor pronóstico. Y cuando me recupero rápidamente en los primeros 3 a 6 meses, cuando el paciente es joven, y cuando tengo una escala hacia CD, que es lo mismo que decir que tengo una lesión medular incompleta, ¿ya? Aquí un poco de las clasificaciones, yo los puedo clasificar como si es tetraplegia, paraplegia, el nivel de la lesión, si es cervical, dorsal, lumbosacra, si es en cuanto a la extensión como en área de la médula, si es completa o incompleta, o sea, si pasa algo de información o no pasa nada, y si es que la causa es traumática o no traumática. De las no traumáticas están los infartos medulares y todo eso. Cuando nosotros evaluamos, esto no lo hacen los médicos generales, pero sí muchos los fisiatras. Cuando evaluamos a un paciente con una lesión medular, tenemos que evaluar todos los niveles, ¿ya? Y ahí usamos esta escala de Asia, en donde vamos rellenando cada uno de los segmentos, la parte sensitiva y la parte motora, ¿ya? Y al final, si se fijan, en una parte que no sé si ven el marcador ahí, esta parte de aquí me habla de la contracción anal voluntaria y acá de la presión anal profunda para ver sensibilidad y función motora de la región sacra, de C4 C5, ahí, seleccionando. Y eso me determina si es que algo de información pasa o no, ¿ya? O sea, evalúo el último nivel como para ver si ahí funciona bien. Y ahí lo voy a clasificar. Después todo esto se suma y me da un puntaje en que me determina el nivel de la lesión y la severidad. Con respecto a... Ya. Los niveles neurológicos, es importante saber el nivel, ¿por qué? Porque eso me va a predecir el pronóstico funcional del paciente. Si es que la lesión es incompleta, o sea, tengo algo de conservación en los niveles sacros de sensibilidad o de función motora, quiere decir que yo voy a tener más posibilidades de recuperación en general. Entonces, voy a enfocar mi esfuerzo en la rehabilitación de esas áreas, ¿ya? Y también, muy parecido al accidente vascular, se ha visto que desde el tercer al sexto mes ya empieza a bajar la recuperación neurológica dependiente de la rehabilitación. Eso. Igual hay algunos estudios que han mostrado mejorías posteriores, pero son mínimas en relación a lo que pasa inicialmente. Esto les va a quedar de tarea, que estudien la disreflexia autonómica, ¿ya? Quiero que la revisen, el mecanismo, y que igual, bueno, ahí vamos a conversar un poco más de las tareas y cómo vamos a hacer la evaluación, ¿ya? Pero eso anótenlo desde ya. Y eso, esa es como la primera parte de la clase. Si tienen duda. Profe, Sí, dime. ¿cuánto suele durar un shock neurogénico en tiempo? Es súper variable, pero a veces dura días, a veces semanas. Uh-huh. Mira, la tarea, lo que me gustaría que vieran es con respecto a la disreflexia autonómica, en qué pacientes con lesión medular ocurre, ¿ya? Y cuál es el mecanismo que se desencadena, y por qué
es para la fisiatría, es la única urgencia fisiátrica realmente que existe. Quiero que investiguen esas cosas. Si quieren, me lo mandan por como cortito, no tiene para qué ser. Ojalá no usen inteligencia artificial. Bueno, pero si la usan, la idea es que describan un poquito el proceso y me lo mandan. La Rocío tiene mi mail, así que me lo mandan por mail y yo lo voy revisando. ¿Ya? Para que sea un poquito más participativo, porque siento que nadie me está escuchando. ¿Alguien levantó la mano? ¿O Sí, que se lo mandamos como un documento, no? Puede ser por mail nomás y ahí yo lo voy como revisando. un mensaje. Ya, perfecto. Sí, sí. No quiero que lo lean en realidad, quiero saber que lo leyeron. Eso es lo que me interesa. No me hagan una presentación. Ya quiero que revisen el tema y que también busquen, bueno, entonces como la definición, porque es una urgencia en fisiatría y cómo se relaciona con ITOPI en los deportes paralímpicos. Busquen eso. Ahí me voy a ver las respuestas. ¿Ya? No sé si quieren parar un ratito antes de ver la otra es súper general también. La idea es que sea como una pincelada de lo que hacemos un poco con los pacientes hospitalizados, no solo el fisiatra, sino que fonoaudiología, kinesiología y también terapia ocupacional. No sé si prefieren, voy a prender una luz yo creo bien. Profe, Dime, ¿hasta cuándo se puede mandar? hasta el 26, mándamela. Ah, ya. Sí. Voy a ser más relajada porque vi que se expresaron un poco con traumatología. Ahí prendí. Para que no sufran. Y tienen descanso, creo, me dijeron. ¿No? Eso, recesen. Descansen y ahí el 26 nos conectamos de nuevo con esto y pueden buscarlo con calma esto, si en realidad me interesa que lean del tema y que sepan lo que a uno se refiere cuando habla del reflejo. ¿Ya? ¿Quieren seguir al tiro con la otra o quieren hacer 5 minutitos? ¿Qué prefieres? Break. ¿Ven? Ya, 5 minutitos entonces. Ahí me puede apagar la... la rehabilitación al paciente hospitalizado en general, no a una patología específica, y voy a contarle un poco como de lo que pasa con el paciente cuando está hospitalizado y por qué es importante empezar la rehabilitación precozmente. ¿Ya? El concepto más importante que quiero que aprendan es que no hay que esperar que llegue el profesional de rehabilitación, fisiatra, kine, fono, terapeuta, para que la rehabilitación se inicie. Igual las enfermeras en general están súper como conscientes de que hay que hacer esto, pero lo hacen más que nada para prevenir otras lesiones u otras cosas durante la hospitalización, pero al final todo tiene que ver con la rehabilitación. Por ejemplo, el posicionamiento del paciente. Si el paciente no lo movemos, va a tener contracturas, va a generar lesiones y va a generar mayor discapacidad cuando el paciente se vaya de alta. Cada día que pasa durante la hospitalización, cada día que el paciente está encamado, se pierde más fuerza muscular y probablemente ese paciente que ingresa por una patología que no necesariamente es algo muscular o algo de funcional, por ejemplo una neumonía, si está hospitalizado 3 meses, puede perder su funcionalidad al alta, ¿ya? Entonces, el posicionamiento es súper importante. Por ejemplo, la higiene oral. Si un paciente, ustedes ven que el paciente no tiene un buen higiene oral y no, está con régimen cero, por ejemplo, ese paciente puede terminar con un trastorno de dilución o hacer una neumonía aspirativa o alguna complicación asociada solamente por el hecho de que no se hizo un adecuado higiene oral. Entonces nosotros como médicos en general, como médico general,
o médicos que trabajamos en hospitalización, tenemos que estar pendientes de que el paciente esté con su estado de confort máximo, ¿ya? Lo otro importante es, por ejemplo, si yo tengo un paciente con régimen cero por boca, porque tiene riesgo de aspirar, tenemos que nosotros todos vigilar de que efectivamente ese régimen cero se cumpla, más allá de que el paciente, no sé, muchas veces les traen comida de afuera o cosas así. Es importante que nosotros, como cuando prescribimos medicamentos, por ejemplo, le dejan un analgésico, el analgésico sea vía venosa y no sea vía oral. Y eso es súper frecuente, que dejan el régimen cero porque tienen que operarlo, porque tienen que hacer X cosa, pero no consideran el tema de los fármacos, ¿ya? Y lo otro también que nosotros indicamos harto son el manejo ortésico para prevenir contracturas, etcétera, para que no hagan equino por estar prolongado, por estar en reposo de forma prolongada, y eso es con horario. El terapeuta ocupacional probablemente confecciona la órtesis, le indica un horario, pero nosotros tenemos que vigilar que esos horarios se cumplan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a ver un paciente que está hospitalizado, y son las 2 de la tarde y a las 2, entre 1 y 4 tiene que tener la órtesis puesta, ustedes tienen que velar porque eso pase, ¿ya? Ustedes al final son el responsable del paciente que está ahí por cualquier otra patología, y en general vigilar al paciente. Por eso es como trabajo de todos que estas cosas sean pesquisadas a tiempo, ¿ya? La rehabilitación precoz es importante porque se ha visto que efectivamente disminuye los costos hospitalarios porque disminuye el tiempo de estadía de los pacientes, eh, sea independiente de la patología que tengan. La rehabilitación precoz se habla de que parte cuando es en menos de 48 horas. Por ejemplo, en accidentes vasculares no isquémicos, hemorrágicos, claro, yo tengo que tener una estabilidad de la presión arterial para empezar a movilizar a ese paciente. Pero la movilización no es la única forma que tengo yo de rehabilitar al paciente. También, por ejemplo, el manejo ambiental, prevenir el delirium. Cuando vayan a ver un paciente, presentarse, explicarles que están en el hospital, decirles qué día es, o preguntarles qué día es si no saben recalcarlo. Los pacientes hospitalizados muchas veces no diferencian mucho el día de la noche porque están constantemente con muchos estímulos. Por ejemplo, no sé, les toman la presión cada 4 horas y los despiertan en la noche, no tienen, muchas veces no hay cortina o no hay como un ciclo sueño-vigilia tan claro, y, y tienden a hacer más delirium por culpa de eso, y el delirium frecuente en un paciente independiente de la edad, especialmente en adultos mayores, puede generar deterioro cognitivo a largo plazo. Bueno, lo que hablamos un poco del posicionamiento, de la sedación, que la sedación debería ser una forma de controlar al paciente, pero también hay que tener mucho cuidado en cuándo indicarla, porque muchas veces, claro, el paciente, uno dice, pucha, se agita mucho de noche, pero probablemente puede ser, en general, eso pasa porque se estimula al paciente en la noche, se le toman los signos vitales, se le pasan medicamentos de noche, y tenemos que tratar de cuidar de que ese paciente logre descansar en la noche y en el día esté activo. Si nosotros no cuidamos eso, probablemente este paciente va a requerir una sedación, y la sedación se acompaña de una relajación muscular. Y al sedarlo todo el día, probablemente ese paciente en la noche va a estar muy activo, y la sedación, al generar, en el fondo, como, no es una parálisis, pero en el fondo genero menos movimiento en el paciente, eso va a tener consecuencias sobre la fuerza muscular a largo plazo. Entonces, ese paciente va a tener menos fuerza cuando salga de alta, etc. Entonces, siempre cuidar y elegir muy bien a los pacientes a los que voy a sedar y por qué los voy a sedar. Cuando ya yo supero la inestabilidad fisiológica de la enfermedad que lo llevó a hospitalizarse, ahí yo puedo empezar a hacer intervenciones más intensas en relación a la rehabilitación. Siempre hay que evaluar el riesgo
de los pacientes y los factores de mal pronóstico que los vimos en la clase de neurología. Por ejemplo, cuando hay un paciente con bajo nivel educacional, el reposo, en general cuando se le indica a un paciente un reposo total, el paciente lo toma bien en serio y no se mueven. Y por ejemplo, si el paciente tiene la capacidad de ir al baño y pararse de la cama y poder ir al baño, hay que dejar que hagan esas cosas, ¿ya? No sobreintervenir al paciente por el hecho de que esté hospitalizado o por la patología que tenga. Cuando tengo sepsis, fallas multiorgánicas, síndrome de distrés respiratorio, como enfermedades como bien severas que requieren un manejo que voy a intervenir mucho ese paciente, esos pacientes en general tienen peor pronóstico funcional porque están encamados por más tiempo, ¿ya? Mientras más tiempo hospitalizado, peor para el paciente. También, mientras más tiempo estén en ventilación mecánica, más atrofia se genera a nivel de los músculos respiratorios y después más difícil sacar a los pacientes del ventilador mecánico. Ya puede que se haya resuelto la neumonía, puede que se haya resuelto el cuadro viral que haya terminado en que el paciente esté en ventilación mecánica, pero permanece como un mecanismo externo que generó esa respiración, ese mecanismo ventilatorio. Después, cuando yo lo retiro, el paciente no es capaz de hacerlo por su cuenta. Entonces eso se tiene que ir entrenando y no es bueno mantener al paciente en ventilación mecánica cuando no es necesario mantenerlo en ventilación mecánica. Las fracturas también determinan un mayor riesgo porque en general se inmovilizan y todo lo que genere inmovilización va a generar mayor discapacidad a largo plazo. Y también la falta de control de tronco al alto. Si es que el paciente no logra controlar cuello y no logra controlar tronco, o sea, no logra sentarse por su cuenta, probablemente cuando se vaya de alta el paciente va a estar encamado en su casa. Entonces va a continuar este proceso como de hospitalización y de inmovilización en su domicilio. Entonces tenemos que tratar de que estos pacientes ojalá logren el mayor control, al menos de tronco, para que se puedan ir de alta y puedan continuar su rehabilitación de forma correcta, ¿ya? Como obviamente los recursos son escasos y en general no hay demasiados profesionales preocupados de la rehabilitación durante la hospitalización, siempre tenemos que priorizar a los pacientes. ¿Y a quiénes vamos a priorizar? Cuando yo tengo una lista de todos los hospitalizados en el hospital, en la UCI, por ejemplo, yo voy a ir a ver ¿a quiénes voy a ver primero? A los pacientes, bueno, obviamente a los nuevos que tengan alguna patología aguda que para poder priorizarlo. Después me voy a fijar en los que tengan mayor estadía, ¿ya? Sí, que tengo diagnósticos que se van a asociar a tiempos más largos de hospitalización, esos pacientes yo les tengo que poner más ojo porque sé que van a salir con un grado de funcionalidad peor, ¿ya? Hay diagnósticos que se asocian a discapacidad per se, como ejemplo los que vimos, el TEC, el accidente vascular, la lesión medular, las amputaciones, son diagnósticos que van a generar que si ingresa el paciente por ese diagnóstico, probablemente va a salir peor de lo que ingresó. Entonces, por lo mismo, esos pacientes tienen que ser prioritarios. Pacientes que ya vienen con una discapacidad van a perder mucha más funcionalidad durante la hospitalización, entonces por eso es importante las escalas que se hagan en la evaluación inicial. En general, en todos los hospitalizados, las enfermeras hacen la escala de Bartel previa al ingreso. Entonces, como que le preguntan a los familiares cómo era el paciente antes. Casi todos los pacientes que ustedes puedan ver en el hospital, en la ficha clínica siempre está adjunto el Bartel. Entonces, eso es una buena guía cuando el paciente no te da información. Y cuando yo tengo una diferencia entre la funcionalidad previa y la que estoy viendo al momento de evaluar al paciente. Esos pacientes tienen prioridad por sobre los otros para hacer intervenciones de rehabilitación. Vamos a ver como distintos trastornos y de qué forma poder intervenirlos, ¿ya? Primero, de la parte del estado de conciencia, todas las patologías que afectan el encéfalo propiamente tal, o porque yo tengo una sedación del paciente, tengo que evaluarlos y puedo tener estados de conciencia alterados cuantitativamente, o sea, como sopor, somnolencia, y en esos pacientes
hay que intervenir. Y también los cualitativos que tienen que ver, por ejemplo, con las conductas de los SPEC o los delirios, ¿ya? Que en el fondo tengo que tratar de manejar todos los factores modificables, por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia, de que tengan dentro de la sala del paciente que tenga algún tipo de signo o algún tipo de ayuda para que ellos sepan en qué día están. Bueno, ahora los pacientes tienen celular, entonces es más fácil como que se orienten un poco en el tiempo y el espacio, pero muchas veces pasa que en la UCI están súper intervenidos y los pacientes no tienen acceso a un calendario claro, a luz. La mayoría de las piezas en la UPC no tienen ventanas, entonces tampoco saben qué está pasando en el mundo exterior. Entonces es súper bueno que nosotros, como al momento de evaluarlos, les comentemos un poco de lo que está pasando afuera para que mantengan ese vínculo. Si ustedes han tenido la posibilidad de ver pacientes hospitalizados que han sido intervenidos por los terapeutas ocupacionales, también se van a fijar de que muchas veces los terapeutas les piden fotos de los familiares, les piden o de los intereses propios de cada uno de los pacientes, como imágenes, los niños, por ejemplo, de los monos que les gusta, o que traigan algo que tengan desde la casa para que sientan también como esa vinculación con el ambiente, ¿ya? De la parte más cognitiva, se ha visto que los pacientes que están mucho tiempo en UPC pueden generar demencias de forma adquirida a través de los años, y eso aumenta el riesgo y los costos de atención, el riesgo de institucionalización de estos pacientes, y además se reconoce, que eso es súper importante, el delirium como el principal factor de riesgo. Entonces, no es que el delirium, a pesar de que es un estado de atención fluctuante, y que muchas veces el paciente se va de alta y tiene el antecedente de que durante la hospitalización estuvo súper perdido, de que no reconocía a los familiares, eso sí se ha visto que es acumulativo. Entonces, si yo tengo más días de delirium, tengo más riesgo de que después genere un cuadro demencial con el tiempo, ¿ya? De la parte psiquiátrica es súper importante porque siempre va a haber asociado un síndrome adaptativo a la hospitalización grave, a la ventilación prolongada, y obviamente va a influir, no sé, los rasgos de personalidad de cada paciente. Si es que el paciente tiene dolor y no puede expresar que tiene dolor, también eso genera una frustración, una ansiedad, y puede generar incluso a largo plazo depresión en estos pacientes que están hospitalizados por largo tiempo. Ahí las intervenciones son siempre tratar de buscar formas en que el paciente sí exprese lo que realmente le está pasando a través de mecanismos de comunicación alternativa, formas de que, no sé, lo que se usa harto ahora en la UPC es que el paciente, antes tenían unos horarios de visita, ahora los pacientes pueden dejar que el familiar esté todo el día acompañándolo, y eso también les genera una tranquilidad con respecto a lo que les está pasando. Y muchas veces los familiares leen mucho mejor lo que el paciente quiere expresar que lo que podemos nosotros como profesionales, que los vamos a ver solo un momento, analizar. Dime, pregúntame. ¿Eso que está diciendo ahora, profe, es a nivel nacional o en el hospital regional solamente? ¿Qué cosa? El apoyo, mira, ahora como que está de moda un poco el concepto de humanización en la salud. Y ahí, en general, nacionalmente, lo que sí se permite es el permiso, el pase como abierto a los pacientes pediátricos. Siempre puede la mamá o algún familiar estar ahí día y noche con el paciente. En los adultos depende mucho de cada hospital, pero la tendencia en los últimos años es que se permita que estén todo el día para prevenir tanto la ansiedad como el trastorno psiquiátrico asociado a la hospitalización, y también el delirio. Los ayuda mucho a, a ubicarse en donde están, ¿ya?
En el hospital sí, eso yo creo que está hace como 4 años, o 4 años que se permite el acompañamiento constante de los pacientes, pero no en todas las áreas, ¿ya? Hay áreas de la hospitalización, tal vez camas más básicas, medias, en donde no se permite, y hay horarios, se sigue restringiendo el horario de visita. Ahora, ¿qué es lo que se hace en algunos hospitales? Es que se cuantifica qué tanto riesgo de delirium tiene ese paciente, y a partir del riesgo de delirium se autoriza o no el pase del familiar. En general el riesgo de delirium sí se asocia a la edad, entonces en pacientes geriátricos se está cada vez más autorizando ese permiso. Entiendo, entonces no es como que haya una ley como pasa en No, obstetricia. no. En los niños sí, en menores de edad sí, pero en adultos no. Muchas gracias. Ya. Bueno, de la parte de la deglución siempre es importante evaluar la deglución, ¿ya? En los pacientes neurológicos, nunca pasar por pensar de que el paciente, porque tiene sed, puede tragar, ¿ya? Y ahí es súper importante el rol del fonoaudiólogo, que haga una evaluación formal, y que si hay dudas se haga una evaluación con otorrino o con un examen específico, con una nasofibro o algún examen específico para objetivar que ese paciente tiene una seguridad en la deglución, ¿ya? Hay diagnósticos que obviamente uno asume que no van a tener un trastorno, por ejemplo una fractura, cosas así, pero cuando hay algún tipo de trastorno del nivel de conciencia, de la parte cuantitativa de conciencia, uno siempre tiene que pensar que puede haber una asociación con un trastorno de ilusión. Y en general los trastornos deglutorios que generan, por ejemplo, una neumonía por aspiración o una microaspiración, que es una cosa que con la misma saliva de los pacientes se pueden generar estas microaspiraciones, eso aumenta la estadía hospitalaria. Entonces también hay que estar súper atentos. Las intubaciones prolongadas, cuando tengo ventilaciones mecánicas muy prolongadas o intubaciones prolongadas, ventilaciones mecánicas, etcétera, también afectan la deglución, y eso siempre se va a asociar a una mayor morbimortalidad de los pacientes. Ya, la parte nutricional, no sé si ya tuvieron el módulo de nutrición. ¿No todavía? Ah, ya, el siguiente. Ya, pero ahí lo importante es que todos los pacientes que están hospitalizados, que están con un proceso de enfermedad, están en un estado catabólico. Entonces, siempre van a tener aumentados sus requerimientos. Van a aumentar sus requerimientos nutricionales, y eso se tiene que ajustar a cada uno de los pacientes. El clásico aumento o sea, la enfermedad que más aumento de los requerimientos nutricionales tiene son las sepsis y las pancreatitis. Y al mismo tiempo las pancreatitis, no sé si lo han visto, pero la idea es que no tengan alimentación por boca, porque puede generar aumento de las lesiones a nivel del páncreas, y la secreción, el estímulo del páncreas es la presencia de alimentos en el estómago y en el duodeno. Entonces, eso va a generar mayor liberación de enzimas desde el páncreas, y eso genera más daño. Entonces, todo este aumento de la demanda de nutricional tiene que ser por la vía correcta. Entonces ahí tendríamos que dar una alimentación parenteral, por ejemplo, pero siempre hay que cumplir con los requerimientos, porque eso, obviamente, si yo además estoy inmovilizado, voy a aumentar el riesgo de que genere atrofia, sarcopenia y todas las otras complicaciones de la hospitalización. Entonces siempre hay que tener vigilado que el balance nutricional sea el adecuado a la patología específica de por qué el paciente está hospitalizado, ¿ya? Bueno, trastornos comunicacionales tenemos también, que son, que una de las, que uno no lo ve tan así, pero cuando lo analiza, una de las funciones más relevantes de nosotros, de los humanos, es el tema de compartir la información. Y cuando yo tengo una afectación o una hospitalización, eso se va a ver muy alterado. Entonces tenemos que buscar formas de comunicación con los pacientes.
O sea, me acuerdo ahora el caso de un paciente en la UPC que yo creo que ahora debe llevar 5 meses hospitalizado, un paciente joven, y que lo único que hace es, el único movimiento que tiene es ocular. Entonces, claro, tal vez por 2 meses no veíamos mucha consistencia, con que decíamos ya, si suben los ojos es sí, si horizontal, los movimientos horizontales no, pero él no era, como que no era consistente su respuesta, entonces fue súper difícil lograr la comunicación y hubo que entrenarlo en los movimientos oculares para que pudiéramos lograr una respuesta de sí no. Entonces, uno no está acostumbrado a comunicarse a través de los ojos. Entonces, hay que entrenarlo también para poder generar una comunicación efectiva con ese paciente, independiente de que no tenga una respuesta verbal. El tema sensorial también es súper importante porque tenemos muchos factores estresantes cuando estamos hospitalizados. La mayoría de los pacientes en UPC, yo me estoy yendo como más al lado de UPC, que es como la hospitalización más, yo creo, traumática y más prolongada, pero ¿qué pasa ahí? Que hay mucho ruido de los monitores, de las conversaciones que hay en los pasillos del hospital. También es los pacientes que han estado hospitalizados por mucho tiempo te comentan, se saben de repente hasta los cagüines de los TENS o de las enfermeras que comentan cosas frente a ellos pensando en que no están conectados y sí están conectados. Entonces hay mucha como estímulo, pero no es el estímulo correcto finalmente. Porque ellos no pueden participar de esa comunicación que está sucediendo afuera de su espacio. Entonces, hay que tratar de reducir al máximo la cantidad y la variedad de estímulos dentro de lo que se puede. Hay muchos, por ejemplo, no sé si han tenido tanta experiencia en los hospitalizados, pero se pueden fijar que cuando les toca el momento del baño, los TENS y los auxiliares en general ponen música y rara vez se le pregunta al paciente qué música quiere escuchar. En general el celular que tiene el mismo funcionario y se pone a cambiar al paciente. Entonces también eso genera alteraciones a nivel sensorial de los pacientes. Y eso, los estímulos, como les mencionaba antes, puede afectar el sueño. Ahora, lo más importante y lo más preocupante es que haya algún estímulo, por ejemplo, una sonda, un posicionamiento prolongado, una media compresiva que sea extremadamente compresiva y que esté generando un dolor y que el paciente no pueda expresar, ¿ya? Entonces siempre hay que estar muy, muy atento a todos esos factores. Cutáneo es lo que en general más trabaja la enfermera, que el riesgo de que hagan patologías por presión, el cambio del posicionamiento, y aún así, a pesar del cambio de posicionamiento de los cojines, colchones, antiescara, todo lo que podamos prevenir, igual se generan lesiones por presión con mucha frecuencia en los pacientes con hospitalizaciones prolongadas. Con respecto a los síndromes dolorosos, siempre hay que ver la patología de base. Si es que una fractura siempre va a generar dolor, entonces aunque el paciente no sea capaz de comunicarlo, yo voy a tener que manejar ese dolor, ¿ya? Los procedimientos quirúrgicos también se asocian a dolor, estímulos nocivos, por ejemplo el cateterismo o la instalación de una sonda, tengo que anticiparme y dejar un analgésico previo, o por ejemplo las curaciones. Muchos como, no, es que el paciente no se quejó, así que no le dije nada. No, porque en el fondo probablemente, o sea, es muy posible que el paciente no pueda expresar que está con dolor y aún así yo tengo que anticiparme y dejar el tratamiento previo y no porque sí, por ejemplo, muchas veces la indicación ustedes van a ver como paracetamol SOS, y eso lo que implica es que el paciente te tiene que decir que está con dolor. Pero si el paciente está intubado, mejor déjalo por horario, o incluso uno puede poner la ficha previo a la curación, dejar tal medicamento para evitar el dolor, ¿ya? Eso, y cuando se asocia a comunicación deficiente, como les decía, probablemente ese dolor va a estar insuficientemente tratado, y los dolores, como lo tienen que haber visto con la doctora Piotrowski, es que si yo no trato un dolor, ese dolor se puede cronificar y después puedo no tener el estímulo nocivo y puedo persistir con el dolor, ¿ya? Están también los trastornos cardioventilatorios que tienen relación con las ventilaciones
prolongada, lo que les mencionaba antes, que en el fondo yo atrofio la musculatura porque estoy usando un mecanismo externo que me genere la respiración. Si ustedes han visto, no sé si han visto ventiladores mecánicos, pero los ventiladores tienen distintas modalidades, ¿ya? Hay modalidades como que generan la presión positiva y la presión negativa, o sea, hacen la respiración completa. Pero muchas veces el paciente empieza a movilizar o tiene algún tipo de mecanismo de tos o de mecanismo de ventilación, y eso es importante ir detectándolo a tiempo para yo bajar ese parámetro en el ventilador y no sobreutilizar el ventilador, ¿ya? Y en eso tienen un trabajo súper importante los kinesiólogos, porque están constantemente evaluando para ver si hay que modificar los parámetros de la ventilación, del ventilador propiamente tal. También la traqueostomía, que es una forma, es súper importante cuando yo tengo pacientes que están mucho tiempo intubados. La intubación genera daño a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la faringe, laringe. Entonces es importante que cuando yo sé que voy a tener un paciente que va a estar de forma prolongada conectado a un ventilador mecánico, que pasó mucho en la época del COVID, hay que tomar la decisión de hacer una traqueostomía lo antes posible, ¿ya? Para evitar en el fondo todo ese daño que se puede generar y que después incluso puede afectar no solo a la voz, sino que también puede producir trastornos de dilución a largo plazo. Y también de cuándo sacar la tráquea. También eso es todo un proceso lento, pero que hay que ir trabajando y hay que ir evaluando constantemente. Y los trastornos motores, lo que les quiero como mencionar ahora último, que es el tema del síndrome de inmovilización y la debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Que le decimos DAUSI. La debilidad adquirida en UCI es una debilidad que se genera por una inflamación sistémica, por el catabolismo propio de las patologías de la hospitalización y por el reposo prolongado. Los principales factores de riesgo, como les decía, es la sepsis, cuando hay falla orgánica múltiple, o sea, el paciente tiene múltiples órganos afectados y eso me obliga a tener que intervenirlo con distintos dispositivos, y cuando hay ventilaciones mecánicas prolongadas. La debilidad puede afectar de forma proximal la musculatura, o sea, más los músculos axiales, más distal o ambas, ¿ya? Cuando es más proximal, yo hablo de una miopatía adquirida en la UPC, ¿ya? Y cuando es más distal, en general es una neuropatía. Y eso va a generar problemas cuando yo al paciente lo dé de alta, porque la recuperación de una debilidad adquirida en UCI, una miopatía o una neuropatía, o una o sea, polineuropatía del paciente crítico, si yo tengo ese diagnóstico, la recuperabilidad del paciente y la funcionalidad del paciente al alta es mucho peor. Entonces yo ya no voy a tener que solo rehabilitar un área, sino que voy a tener que rehabilitar al paciente completo, ¿ya? Y hay pacientes que por el COVID todavía persisten con alteraciones de debilidad. En general la neuropatía dura un poquito más que la miopatía, pero lo que hemos visto es que en general van de la mano. Entonces siempre hay afectación de los dos segmentos. El diagnóstico, bueno, bueno, acá un poco más de lo que les conté un poco de la función respiratoria, de la ventilación. ¿Y cómo yo voy a valorar la función muscular? Nosotros hacemos una escala de fuerza muscular que va del 0 al 5, que lo tienen que haber visto en neuro igual el examen físico en general. Cuando nosotros lo que consideramos en los rangos son de 0 a 5. 0 es que yo no muevo nada. 5 es que tengo una fuerza normal y ahí me voy moviendo. El 3 es que yo logro el movimiento contra gravedad y completo el rango de movimiento, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que yo quiero hacer una flexo extensión de rodilla, yo completo el rango de movimiento y lo hago contra gravedad.
Si yo no completo el rango de movimiento, ya no puedo tener un M3. Tiene que ser de M2 hacia abajo. El M1 es el clásico que uno le dice al paciente que movilice y como que uno ve un pequeño como temblor o como una fasciculación, está mal decirlo, pero es como así se ve, eh, pero que no moviliza la articulación, no desplaza el músculo, solo se ve que se activa la musculatura. El 2 ya ve un movimiento, pero no completo el rango, y ya el 3 tiene que cumplir esas dos cosas, que complete el rango y que sea contra gravedad, ¿ya? Para yo decir que un paciente tiene una debilidad adquirida en UCI, el paciente tiene que sumar un puntaje menor a 48 puntos de 60. Esto es por cada lado. Entonces le sumo todos estos movimientos: la abducción de hombro, la flexión de codo, la extensión de muñeca, la flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión del tobillo. Se unen grupos musculares, ya no se hace el movimiento de cada músculo por separado. Y cuando yo completo eso por cada uno de los lados, lo sumo y me daría, lo normal es que me dé 60 o un poquito menos, pero menos de 48 yo digo ya tengo una debilidad adquirida en UCI, ¿ya? La fuerza de garra es una forma más estandarizada de medir la fuerza muscular y que también se asocia a la debilidad adquirida en UCI, es una forma de medirla, pero claro, es más difícil porque requiere un instrumento específico que esté calibrado, pero en general se usa más para investigación y para los estudios de evaluación de sarcopenia o de pérdida muscular a nivel de la hospitalización. ¿Ya? Y que es el instrumento ahí, el dinamómetro, que está ahí en la imagen. Y por último, lo que también es súper importante es la etapa de despertar, cuando yo decido sacarle la sedación al paciente y el paciente empieza a conectarse con el medio nuevamente. Ahí es súper importante el acompañamiento, es importante tener los estímulos que les comentaba ambientales para que el paciente entienda lo que está pasando, y además la comunicación del médico, que probablemente van a ser ustedes, en que le expliquen qué está pasando, por qué pasó y dónde estamos. Eso parece súper básico, pero en general no se hace. Y eso lo que lo que se ha visto es que eso genera mayor ansiedad, mayores problemas psiquiátricos posterior al paciente, y al final es como un estrés postraumático el despertar en un lugar eh, cuando no se sabe qué es lo que pasó en el intertanto. Eso, y eso nos va a ayudar a definir también la funcionalidad a largo plazo de estos pacientes. Eso es bien como general, pero me interesa que tengan como algunos conceptos de qué es lo que nosotros vamos a ir a evaluar y a intervenir durante la hospitalización de los pacientes. Si tienen alguna pregunta, algo, comentario. No sé si han estado hospitalizados. Yo al menos no, profe. ¿No? Sí, y en general se asocia a una experiencia súper traumática porque es un ambiente distinto. Así que eso, yo no sé qué tantas rotaciones han tenido, si han pasado mucho por UPC, pero cuando estén en UPC fíjense de lo hostil que es el ambiente, y de por qué se está buscando este tema de la humanización y de tratar de que el impacto de la hospitalización propiamente tal no sea tanto. La idea es que se maneje la patología, pero sin querer o no, se afectan muchas áreas de, de- de- del paciente. He tenido familiares en UPC y he visto cómo es para el paciente. Es súper fuerte. Imagínate que para uno que está metido en el área ya es fuerte. Imagínate para alguien que no tiene nada que ver con el tema. Osvaldo, alguien levantó la mano y la bajó.
Eso fue un trabajo no menor, conseguir esas etapas, y los relojes en la sala, y los calendarios, y conseguir impresoras para imprimir las fotos de los familiares, que claro, la gente no lo, como que dice, ay, ¿para qué van a hacer eso? Pero nosotros, como equipo de rehabilitación, insistimos, principalmente fue con el COVID, que se cambió un poco ese parámetro, porque veíamos que los pacientes al final se recuperaban de la parte respiratoria y terminaban con secuelas de otro tipo. Entonces, y eran tan baratos las formas de hacer que esto fuera más humano y más cercano y con menos impacto, que de a poco se fue haciendo parte como del día a día. Ahora, claro, se ve más normal, pero no es normal. Hace 5 años no era habitual ver eso. Las pizarras, los calendarios en la sala. En general se recomienda, por ejemplo, en las salas geriátricas tener cortinas para poder diferenciar como noche de día, o no tener cortinas para ver el cielo. Si es que hay ventanas, obviamente, porque en la UPC muy poquitas salas tienen algún tipo de acceso a la luz solar. También se han hecho como intervenciones de paseos terapéuticos, de sacar al paciente, que parte de la rehabilitación de repente es que el kinesiólogo saque al paciente con ventilador, con todo, al 4.º piso del hospital, para que vean en el fondo otras cosas, que no sea las enfermeras, las TENS, los medicamentos, las máquinas y los monitores. Entonces, eso es súper importante porque esa pequeña motivación genera mucho menos tiempo de estadía, aunque no lo creas. Y está súper estudiado. Eso me interesa que sepan. No sé si alguna otra pregunta. Mira, espero entonces los correos para el 26. El 26 ahí nos vemos en la universidad y ahí hacemos como probablemente después, primero partamos como con el mini resumen y después vemos la parte pediátrica. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, que estén súper bien. Descansen. Chao, cuídese. Chao. Gracias, profe. Doctora, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.